Sean todos bienvenidos, amados hermanos, una vez más a la transmisión que el Padre nos permite recibir, ese estudio que tanto necesitamos. Los invito a que disponga su mente y corazón y se deje ministrar por lo que el Padre tiene para nosotros este día. Bendito Rey, Padre eterno, estamos una vez más aquí, Señor, dándote las gracias, Padre, por tu palabra. Te bendecimos a ti, Señor, porque tú eres el único que nos puede ayudar, Señor, a encontrar, Padre, el verdadero camino, la reflexión, el verdadero entendimiento y el conocimiento de las cosas, amado Padre. Oramos, mi Rey y Señor, este día porque el entendimiento llegue a nosotros, porque el crecimiento, el anhelo, el deseo y la pasión crezca sobre nosotros, amado Padre, que podamos dar frutos al 100% espiritualmente hablando, Señor, que el discernimiento llegue a nosotros y la capacidad de colocar las cosas en su debido orden llegue a nosotros, amado Padre. Abre nuestros ojos, abre nuestros sensores espirituales, abre, mi Rey y Señor, ese deseo, Padre, por buscar el conocimiento recto y verdadero, amado Señor. Oramos porque cada uno de nosotros sea limpio de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Oramos porque tomes el control de toda carga, de todo peso, de todo problema, de toda angustia, de toda necesidad, de todo aquello que nos hace estorbo, Señor, no nos permite crecer. Quítalo de nuestras vidas, amado Padre. Estamos aquí por el proceso, Señor, que llevamos de alcanzar el conocimiento y restaurar y regenerar nuestras vidas, amado Padre. Tiende tu brazo de poder a cada uno de nosotros, Señor. Levanta al caído, empuja al que se va quedando, fortalece al débil, amado Señor. Muéstranos el camino, Padre, lo que podemos andar perdidos, amado Rey, Señor. En el nombre de nuestro Mesías, el Salvador, Padre, haga esa obra recta y perfecta. Deja que tu gloria caiga con gran impacto y poder. Cúbrenos con tu sangre poderosa desde la cabeza a los pies, Señor. Como cubre, Padre, cada uno de nuestros hogares, nuestros negocios, donde estemos escuchando tu palabra. Ahí llegue el conocimiento de tu palabra. En el nombre de nuestro Mesías, el Salvador, se lo pedimos todo, Padre. Amén y amén. Sean todos bienvenidos una vez más a la transmisión que el Padre nos permite venir en esta nueva semana, en este nuevo mes, para poder darle continuidad al tema que estamos estudiando del Sefer Yehoshua. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 11 y el tema que se le ha denominado es la derrota de los reyes del norte. En este capítulo veremos una coalición masiva que formaron los reyes del norte de Canaán para poder derrotar a Yehoshua y a todos los Bene Israel, o sea, a todos los hijos de Israel. La lucha de Yehoshua continúa con la conquista a la tierra prometida. En esta ocasión, los reyes del norte tenían miedo porque sabían que las próximas ciudades a conquistar eran donde ellos gobernaban. Ya se habían dado cuenta de que habían conquistado las otras tierras y por ende sabían que estarían iniciando la conquista con las tierras de ellos. Y el objetivo era ponerse de acuerdo, estos reyes, ponerse de acuerdo todos y cada uno de las ciudades que faltaban para poder resistir la batalla. A pesar de que unidos todos los iban a superar, tanto en número de personas como también en tecnología, pues los Bene Israel solamente estaban peleando con espadas e iban a pie, y todos los otros reyes, ellos estaban a caballo y tenían además carros de guerra, además de la mucha infantería con la que contaban, ya unidos, coalicionados todos. Pero iniciemos y veamos cuántos reyes une en esta coalición. Vamos a empezar la lectura en el capítulo 1, en el cual dice de esta manera: Cuando oyó esto, Javín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, el rey de Simrón y al rey de Aksaf. Eran 4 reyes los que en este capítulo 1 describe. Veamos en el 2 quiénes son los otros reyes. Y a los reyes que estaban en la región del norte de las montañas y en el Arabá al sur de Sirenet, en los llanos y en las regiones de Dor,
al occidente. En esta parte de esta región vamos a encontrar las 7 naciones que siempre se mencionan juntas en las lecturas bíblicas, pues Moisés había mandado a los israelitas a que las dieran por entero a la destrucción cuando les tocara en su momento, y hoy era el momento, no dejando a nadie vivo cuando capturasen sus ciudades, debido a las prácticas que cada una de estas ciudades realizaban o tenían por costumbre. Eran prácticas detestables y prácticas a dioses falsos. Pero veamos quiénes son estas 7 naciones. Y dice en el Pasuk 3, y el cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas y al heveo en el pie del Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud. Entonces es el comparativo de la multitud de personas con las que contaban todos estos reyes. Y continúa la lectura y dice, con muchísimos caballos y con carros de guerras. Era con el armamento adicional a lo que contaban para desplazarse todas estas personas. Y todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos juntos a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Es importante, amados Sahim, que comprendamos esta lucha, esta trayectoria que Yehoshua y todo el pueblo de Israel están llevando a cabo en la lucha de la conquista de la tierra prometida, porque era una promesa que el Padre les había dado, y es así como los demás reyes del norte, donde se dieron cuenta de toda la conquista con la que habían venido, se formaron la idea de hacer esta coalición. Entonces, cuando oyó esto Javín, rey de Hazor, después de escuchar de la conquista total que Israel había hecho sobre el sur y los reyes del norte, fue que tomaron la idea, todos los reyes del norte, de juntarse todos y ponerse en una misma unidad para derrotar a Israel. En ese caso, conformaban ya un enorme ejército junto, que refleja una actitud en la cual creían que debían detener a Israel ahora o nunca. O sea, si se ponían de acuerdo todos, consideraban que podían lograrlo derrotar a Israel. Si no lo hacían en este momento, pues obviamente nunca lo iban a lograr. Entonces era la razón por la que todo esto, motivado por lo que los reyes del norte oyeron acerca del éxito que Israel había traído en toda su trayectoria y las victorias que habían tenido en todas las conquistas. Entonces, para lograrlo, dijeron, hay que tomar en cuenta algo muy importante, el cual ellos ponerse todos de acuerdo y hacer una fuerza unánime para derrotar a Israel. Pero en esta parte es bien importante tomar en cuenta que la victoria no era solo de los Bene Israel, sino que la victoria que ellos habían tenido en las anteriores conquistas eran debido al respaldo que el Padre, que el Abba Kadosh, les había dado a todos y cada uno de ellos. Pero en esta oportunidad, para lograr también la victoria ante estos otros reyes, es bien importante que ellos tomaran en cuenta algo, y es saber escuchar la voz del Eterno, y saberlo escuchar por medio del Ruach Kadosh,
porque acuérdense que también hay espíritus engañosos, ¿verdad? Y en este caso el objetivo era acatar la instrucción que el Padre estaba dando a los Bene Israel para poder lograr otra victoria más en esta nueva conquista. Entonces, la importancia de poder escuchar la voz del Eterno por medio del Ruach Kadosh era para poder seguir las instrucciones precisas que el Abba iba a dar para esta nueva conquista. Veamos en el Pasuk 6 qué es lo que el Abba o lo que Yahweh le dice a Yehoshua. Y dice, no tengas temor de ellos. Imagínense, el Padre nunca va a expresar una palabra en la cual va a estar expresada de más. Si el Padre les estaba diciendo no tengan temor, es porque el Padre sabía que había temor en todos los Bene Israel y ya no se diga en Yehoshua, porque eran muchos con los que iban a pelear. Entonces el Padre les dice, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás, oiga la instrucción que les estaba dando, desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Desjarretarás quiere decir que es una palabra que significa cortar las piernas de un animal, es decir, la parte posterior de la rodilla. Los animales iban a quedar como inválidos y no iban a poder continuar peleando en la batalla. Los animales no iban a morir, solamente iban a quedar inválidos prácticamente, inservibles para continuar peleando en una batalla, en una guerra. Los animales iban a quedar vivos, pero iban a servir para otras actividades, ya no para pelear. Pero ese era el propósito. Que cortarles las piernas para que ellos pudieran perder la batalla, o sea, estos reyes pudieran perder la batalla. En esta parte vemos cuán importante es poner por obra la palabra, amados Sahim, ya que Yehoshua no solamente fue obediente escuchando al Eterno por medio del Ruach Kadosh, sino que puso por obra la palabra que el Eterno le estaba dando, la cual primeramente la creyó, confió y obedeció. Es decir, que esta es la fe. Fe, como lo hemos conocido en otras oportunidades, traducido es emuná. Y él estaba confiando en lo que la palabra del Padre estaba expresando, la cual dijo, mañana a esta hora yo entregaré a todos los muertos delante de Israel. Este ataque era nuevo prácticamente, porque nunca se habían ellos enfrentado a personas ni a caballo ni con carros de guerra. Entonces, este ataque era nuevo y más severo, porque el desafío era grande y Yehoshua necesitaba una confirmación fresca de parte de la palabra o de parte de la promesa que el Eterno, que el Abba, les estaba dando para su vida. El Señor, nuestro Adón, fue fiel para traer la palabra a tiempo en el momento del temor que ellos tenían. Entonces, y les dijo, no tengan temor de ellos. Esto significa que el temor era un problema para Yehoshua y para todo el pueblo de Israel, porque el Eterno tiene una razón para todo lo que hace. Él no les habría dicho, no teman, a menos que hubiera una razón diferente para animarlos. Pero el Eterno sabía que había mucho temor en el pueblo
porque nunca se habían enfrentado con un grupo tan grande como el que iban a enfrentar en este momento. Y ya no solamente por lo grande, sino que porque ya ellos aquí estaba prácticamente entrando una nueva tecnología, la cual no la habían experimentado en otras conquistas, lo cual se iban a enfrentar a gente de a caballo y con carros de guerra. Continuemos en el 7, el cual dice: y Jehoshua y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó a Yahweh en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande, y hasta Misrefot-maim, y hasta el llano de Mizpah al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Jehoshua hizo con ellos como Yahweh le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros, quemó con fuego todos los carros. Es decir, que Jehoshua cumplió al pie de la letra lo que el Padre, lo que el Abba Kadosh les había mandado a que hicieran. Es decir, Jehoshua y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos. Y Jehoshua peleó con mucha valentía, con mucha estrategia. Él los sorprendió con una emboscada sorpresa, porque ellos ni siquiera se imaginaban que les iban a desjarretar a los caballos. Entonces fue algo que prácticamente fue el arma que el Padre le dio a Jehoshua para que pudieran combatir y pudieran lograr la victoria. Y Jehoshua hizo con ellos como Yahweh le había mandado. Es decir, Jehoshua peleó con mucha obediencia, haciendo exactamente lo que el Adón les había dicho que hicieran. Incluso destruir las armas cananeas, los caballos, los carros de guerra, en lugar, fíjense que ellos bien pudieran haber tomado todos esos caballos para su propio ejército, pero no, Jehoshua lo hizo al pie de la letra como el Padre lo había establecido. Pasémonos al libro de Tehilim, el libro de Salmo, capítulo 20 y verso 7. En esta porción vamos a leer cómo el Padre hace mención a través de estos salmos cuando la gente confía en sus propias armas, digámoslo así, refiriéndose a los caballos y a los carros de guerra, porque eso prácticamente era una ventaja que estos reyes llevaban. Y dice así, el libro de Salmo capítulo 27. Estos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre de Yahweh, nuestro Padre, tendremos memoria de eso. Miren qué confianza de Jehoshua y del pueblo, que pudieron creerle al Padre que desjarretando a los caballos iban a lograr la victoria. Mire qué interesante la palabra, la respuesta. Pasémonos ahora a continuar la lectura en el Sefer Yehoshua. Recuerde, estamos en el capítulo 11 y ahora vamos a empezar a la lectura a partir del 10. Y dice: y volviendo Yehoshua, tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey. Recuerden de que iban por parte, ¿verdad? Iban por partes. Y dice,
Y volviendo Jehoshua tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Hazor, amados Sahim, era una tierra mucho más grande que Jericó. En esta tierra de Hazor tenía un promedio aproximado de 80 hectáreas, según la referencia de la lectura. Tenía un promedio de 80 hectáreas. Y dice el 11, y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolos por completo, sin quedar nada que respirase. Y a Hazor la pusieron en fuego. Asimismo tomó Jehoshua todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y las hirió a filo de espada, y las destruyó como Moisés, siervo de Yahweh, lo había mandado con mucho tiempo de anticipación. Recuerde que en esta batalla no está siendo partícipe Moisés, pero hace referencia que en la época de Moisés, Yahweh ya había dado las instrucciones de los enfrentamientos que ellos iban a tener cuando entraran a la tierra prometida. Y dice el 13, pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Hazor quemó Jehoshua. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar a alguno con vida, de la manera que Yahweh lo había mandado a Moshe su siervo en aquel entonces. Así Moshe lo mandó a Jehoshua, o sea que fue una instrucción que se la dieron inicialmente a Moisés. Y así Jehoshua lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Yahweh había mandado a Moshe en aquella época. Es decir, y mataron a todo a filo de espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase. Es decir, lo cumplió Jehoshua, cumplió la palabra al pie de la letra. Sí había instruido también a todo el pueblo de Israel para que todo lo que tuviera vida lo mataran. Es decir, lo impactante de esto es la integridad de la destrucción, especialmente en términos humanos. Es decir, la integridad del Padre es importante porque nos muestra también la obediencia de los Bene Israel. Todo esto tenían que hacerlo porque recuerde que en esas tierras había demasiada depravación que existía en esa tierra de los cananeos. Entonces, por lo tanto, no podía quedar nada con vida debido a que nada de lo que allí se practicaba tenía que contaminar, ni mucho menos contaminarse los Bene Israel, llevando a la práctica cosas abominables para el Padre. Continuemos en el 16. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos porque espero poder terminar este tema, este capítulo en esta misma sesión, ¿verdad? En esta misma explicación. Entonces, vamos al 16 y dice: tomó pues Jehoshua toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos de Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir,
hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón, tomó a sí mismo todos sus reyes y los hirió y los mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Jehoshua con estos reyes. Oiga, por mucho tiempo tuvo guerra Jehoshua con estos reyes. No crea usted, amado Sajín, que esto fue una guerra de un rato, de un día. No, fue por mucho tiempo, dice la palabra. Y no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, con los Bene Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Recuerde que los que estaban en Gabaón, por el pacto que habían hecho, es que les perdonaron la vida, y ellos se habían hecho, estos heveos se habían vuelto siervos de los israelitas, y por lo tanto ellos los protegían, ¿verdad? Por el pacto que se formó, por el engaño que los heveos hicieron en su momento dado. Eso ya lo estudiamos. Entonces todos lo tomaron en guerra, excepto, dice, a los heveos que moraban en Gabaón. De ahí todo mundo entró en guerra contra estas ciudades, contra estos reyes. Recuerde, amado Sajín, que este respaldo también lo podemos ver en el Sefer Devarim, que es el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 16, en el cual, en esta ley, el Padre les había dado la instrucción, en la cual dice: y consumirás a todos los pueblos que te da Yahweh tu Padre, tu Abba, no los perdonarás tu ojo, ni servirás a dioses, porque te serán tropiezo. Entonces, la palabra ya estaba dada con mucha anticipación, mucho tiempo antes, en el cual pues era prácticamente una ley que ya estaba establecida con mucho tiempo de anticipación. Entonces, por lo tanto, ellos solamente estaban cumpliendo al pie de la letra lo que el Abba y lo que la ley establecía. Continuemos en el 20. Dice: porque esto vino de Yahweh, que endurecería el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Yahweh lo había mandado a Moshe. Mire qué importante esta cita bíblica del pasú 20, el cual dice: porque esto vino de Yahweh, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos. Es decir, que cada vez se les oponían más, o sea, porque el Padre estaba en esa batalla, endureciendo los corazones de todos los con los que estaban peleando. Es decir, se nos dice que en esta parte, este juicio sobre los cananeos fue cumplido cuando el Padre endurecía el corazón de ellos contra los Bene Israel. El endurecimiento prácticamente de los corazones, amados Sajín, al endurecer los corazones de los hombres, es cuando el Eterno rinde al hombre al pecado que está su corazón. Prácticamente, mire, hay algo bien importante que podemos compararlo con nuestro diario vivir. Recuerde que muchas veces nosotros, como humanos, como creyentes de la palabra, estudiosos de la palabra, muchas veces no queremos hacer cosas o obedecer cosas que el Padre nos manda. Entonces, Él endurece nuestros corazones para pasarnos la prueba. Pues en el caso, por ejemplo, tenemos aquí una referencia en el libro de Romanos,
capítulo 1, que es una muestra donde podemos ver cómo el Señor actúa. Romanos 1:18 dice: porque la ira del Padre se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que el Padre se conoce les es manifiesto, que el Eterno se lo manifestó. Es importante, amados Sajín, que cada uno de nosotros tratemos de limpiar nuestros corazones, o sea, que no haya rebeldía en nuestros corazones. Todas las cosas ayudan a bien, dice la palabra, a los que en Él creen. Quiere decir que nada de las cosas que suceden fuera de los propósitos del Padre, siempre y cuando cada uno de nosotros estemos sometidos a su poderío. Es también importante reconocer que no necesitamos pensar que el Eterno repartió algún juicio particular sobre los cananeos. No, Él trató con sus corazones en la misma manera en que trató con los corazones de los hombres, pero la gracia del Padre endurece o ablanda los corazones, dependiendo las circunstancias de cada uno. O sea, no quiere decir que con todos sea lo mismo. Por ejemplo, cuando la época del faraón, cuando iba a salir el pueblo de Egipto, dice la palabra que en el libro de Éxodo, para ser más específica, capítulo 8, verso 15, dice: pero viendo Faraón que había dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó como Yahweh lo había dicho. ¿Qué significa? Que dependiendo la circunstancia, así el Padre actúa en los corazones de las personas. Esto es bien importante que cada uno lo tomemos muy en cuenta. Pasemos ahora al Pasuk 21 y dice así, siempre en el libro de Yehoshua, capítulo 11, Pasuk 21, y dice: también en aquel tiempo vino Yehoshua y destruyó a los anaseos, oiga, de los montes de Hebrón, de Debir y de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Yehoshua los destruyó a ellos y a sus ciudades. ¿Quiénes eran los anaseos? Bueno, ya le voy a seguir leyendo después. Dice el 22. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, de los Bene Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Es importante reconocer que también en aquel tiempo vino Yehoshua y destruyó a todos los anaseos que se encontraban en los diferentes montes. Esto era un temor que había contra los anaseos, porque los anaseos eran personas grandes. Esta era una tribu excepcionalmente grande y de gente fuerte, que prácticamente con solo verlos los atemorizaba. Dice el significado que los anaseos eran personas de cuello muy largo, era un pueblo de una estatura bien alta y todos eran habitantes de Canaán. Para que podamos ver un poquito de referencia de esta tribu, vamos a irnos al libro de Números, capítulo 13, verso 27, vamos a leer desde el 27 en adelante. Y dice así: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel,
y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Es ahí donde se están haciendo referencia de los hijos. ¿Se acuerdan ustedes de que hubo un momento en que Moisés mandó unos espías? Antes de que empezaran a conquistar la tierra, Moisés mandó a unos espías. Entre ellos iba Yehoshua, Caleb y 10 más. Iban por todo 12 a espiar la tierra. Cuando regresaron, los 10 de ellos venían súper asustados de ver la gente grande que había y que no tenían como fuerza para pelear, no se consideraban lo suficientemente fuertes para pelear con ellos. Mas sin embargo, Yehoshua y Caleb sí pudieron tener la confianza plena en el Padre y saber que a pesar de que eran gente grande, los podían combatir. Y continuemos la lectura en Números para terminar la referencia. Ya casi estamos por terminar, amados Sahim. Déjenme terminar de hacer esta lectura. Y dice: Amalek habitaba en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitaban en el monte y el cananeo habitaba junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los Bene Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo que la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les pareció a ellos. Amados Sahim, esta lectura es para hacer una remembranza y tener una idea de cuando ellos mandaron a conquistar la tierra, cuando Moisés mandó a conquistar la tierra. 10 de ellos hablaron mal de toda la tierra, tuvieron temor al ver esas personas tan grandes, mas sin embargo en este capítulo 11 hemos podido ver cómo el Padre les dio la victoria, les dio la fortaleza, les dio la fuerza para poder derrotar a esos gigantes. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra, dice la palabra, de los hijos de Israel. Aquí no eran rivales para un ejército que estaba bendito y dirigido por el Padre. Es sumamente importante, amados Sahim, que podamos comprender en esta enseñanza que si Yahweh está con nosotros, ¿quién contra nosotros, amados Sahim? Es importante que cuando usted y yo nos sometemos al poderío de nuestro Padre, Él siempre va a estar con nosotros, y usted y yo y el Padre siempre vamos a ser mayoría ante cualquier gigante que se quiera levantar contra nosotros. Para terminar, vamos a leer el último pasuk del capítulo 11, que es el pasuk 23. Y dice así: tomó pues Yehoshua toda la tierra, ya una vez conquistada, ¿verdad? Toda la tierra que arrasaron con todo el mundo, con todos los reyes, con toda la destrucción de esa conquista. Y dice: tomó pues Yehoshua toda la tierra conforme a todo lo que Yahweh había dicho a Moisés, y la entregó a Yehoshua a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Amados Sahim,
Hasta aquí con la enseñanza y el estudio de la palabra del Shefer del Shefer Yehoshua, el capítulo 11. Hasta aquí hemos concluido. La próxima semana estaremos entrando al capítulo 12, en la cual veremos la repartición de la tierra, cómo se hace la repartición de la tierra. Le agradezco por la paciencia y por el tiempo dedicado para escuchar las enseñanzas, y que la gracia y la paz de Yahweh esté en cada uno de los que escuchan esta palabra, y que el Señor abra la luz y el entendimiento de nuestros corazones para poder recibir lo que a cada uno le corresponde conforme a cada lectura que vamos haciendo. Hasta luego, amados Sahim, y shalom para todos. Amados hermanos, con esto llegamos al cierre de esta enseñanza. No sin antes pues mencionarles a que lo importante que es su palabra y lo importante que es meditar en ella, e invitarles a eso, a que meditemos, a reflexionar en su palabra y tengamos ese discernimiento espiritual que tanto buscamos. Invitarles a la oración de los niños, que estemos pendientes de la bendición que ellos transmiten a través del Padre sobre nosotros. Y amados hermanos, invitarles a que estemos pendientes de siempre esta transmisión, de que nos llenemos con su palabra, que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros y la bendición siempre nos alcance. Síguenos en Facebook y en YouTube como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo.